Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Le invito a que abra su Biblia, mi hermano, en 2 de Corintios 12:14. ¿Sí? Mire lo que nos dice la palabra. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Tomen asiento, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, aquí estamos. Que tu palabra sane, Señor, toda herida del alma. Que tu palabra sane nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, con tu palabra, trayendo a nuestras vidas, Señor, el conocimiento, Padre, necesario, para que nosotros podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Añade toda revelación y toda sabiduría a tu palabra en esta hora, que ninguno salga igual, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Por eso yo te pido, glorifícate tú, Señor. Añade toda revelación y toda sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Auxílianos una vez más, porque nada somos y nada entendemos, Señor, y nuestra sabiduría humana nada es, bendito Dios, para edificar a alguien. Pero tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Así que te rogamos, en el nombre de Jesús, revélanos tu palabra, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios. Amén y amén. Bien, el tema del que vamos a hablar esta noche, mis hermanos, que yo quiero compartir con ustedes. Repita conmigo: amar cuando somos rechazados. Parece que no le gustó el tema, ¿eh? Repita de nuevo: amar cuando somos rechazados. ¿Algunos se encuentran en esa posición? ¿Algunos se encuentran en esa condición? Mire, vamos a hablar precisamente del rechazo. Porque es que nosotros debemos amar a pesar del rechazo. Amar aún cuando somos rechazados. De eso se trata esta enseñanza. El apóstol Pablo se acerca a la iglesia de los Corintios, hermano, y el apóstol Pablo escribe una carta preciosa, hermano, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es la frase con la que el apóstol Pablo termina, ¿verdad?, esta carta en el 15, ¿verdad? Y cuando él dice, aún, dice, ¿verdad?, yo me gastaré por causa de ustedes, yo haré por causa de ustedes, aunque yo amándoles más, dice, ¿qué dice? Vosotros me améis menos. ¿Ah? ¿Qué le parece eso a usted? Alejandro, te voy a amar más, aunque tú me ames menos. No, eso solo es un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de amar, estamos hablando del amor ágape o ágape, que es el amor de Dios hacia los hombres. Hermanos, sin duda el rechazo es algo que ninguno de nosotros quisiera, ¿verdad?, en su vida. ¿A cuántos les gusta ser rechazados? A nadie le gusta el rechazo, ¿verdad? Pero hay algo interesante aquí, hermano. Hay algo interesante. Lamentablemente el ser humano ama a quien le ama. Escuchen. Nosotros amamos. ¿A quiénes amamos nosotros? Amamos a los que nos aman.
No solo amamos a los que nos aman, sino que ¿a quién hacemos bien nosotros? ¿A quién le hacemos un favor? A los que también nos hacen favores, ¿verdad? ¿Sí? No nos gusta estar con alguien que no nos ama. Tendemos a amar, el ser humano ama solo a quien le ama. El ser humano tiende a hacer favores a los que le han hecho favores en la vida. Pero me sorprende que el apóstol Pablo diga, yo los amo más aun cuando ustedes me amen menos. Porque eso no es normal para nosotros, para nuestra forma de vivir. ¿Cómo voy yo a amar más a alguien que me ama menos? ¿Cómo voy a hacer bien a alguien que nunca me ha hecho bien a mí? ¿Y cómo voy a estar yo con alguien o caminar junto a alguien que me rechaza? ¿Ah? Sin duda el apóstol Pablo aprendió algo que nosotros no sabemos, hermano. Preste atención. Amamos a quienes nos aman y hacemos bien a los que nos ayudan. Pero realmente tendemos a rechazar a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han rechazado. Es así como se queda grabado en nuestra mente ese momento en el que nos hicieron daño y nos resistimos a aceptar a las personas que nos han hecho daño, a perdonarle, a saludarle e incluso, escuche, incluso ayudarle. ¿Sí? No podemos en nuestra humanidad imperfecta, hermano. Es aquí cuando debemos meditar en esto. Escuche, medite en esto. Si Dios fuera como nosotros, escuche, si Dios fuera como nosotros, como los seres humanos, ¿cómo Dios reaccionaría cuando nosotros rechazamos su palabra? Le repito de nuevo la pregunta. Si Dios fuera como nosotros, que solo hacemos bien a los que nos hacen bien, que solo hacemos favores a los que nos han hecho favores, y que amamos solo a los que nos aman, si Dios fuera así como nosotros, entonces, ¿qué haría Dios con nosotros cuando rechazamos su palabra? Si Dios fuera como nosotros, ¿qué haría? ¿Qué haría Dios? Pero Dios nos ha rechazado. Entonces Dios no es como nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces hay algo de lo que yo tengo que aprender de Dios, hermano. ¿Dice amén o no dice amén? Hay algo que yo debo aprender de ese Dios. Hay algo que yo debo imitar de ese Dios. Por eso el tema es amar aun cuando somos rechazados, porque si alguien ha sido rechazado es Dios, hermano, el ser humano. Acuérdese que la palabra dice que la luz vino al mundo, pero el mundo, ¿qué dice? Amó más las tinieblas que la luz. Ese de amó más significa que el hombre rechazó a Dios. No, el mundo se engaña, hermano, la gente se engaña, la gente piensa que por salir desfilando el fin de año le hace un favor a Dios, hermano, y no es así. Porque tú puedes irte de rodillas de una ciudad a otra ciudad y vas a pensar que por eso ya tú estás aceptando a Dios. Y eso no es así. Cuando la palabra de Dios se presenta en tu vida y tú la abrazas, entonces tú has aceptado a ese Dios. Pero cuando Dios te dice, no adulteres, no hagas esto, no robes, no codicies lo que no es tuyo, no codicies la mujer de tu prójimo, no hagas así. Y nosotros decimos, no, es que eso a mí me gusta, eso yo hago, no os embriaguéis con vino, no, pero es que eso a mí me encanta. ¿Estaremos rechazando o estaremos aceptando a Dios? Cuando tú rechazas su palabra, rechazas a Dios. ¿Sabía usted eso? Hay muchos cristianos, escuche, muchas personas que se consideran cristianas o nos consideramos cristianos, que vivimos rechazando a Dios porque rechazamos su palabra o rechaza su palabra. ¿Sí? Entonces,
Si Dios fuera como nosotros, ¿cómo reaccionaría cuando nosotros rechazamos su palabra? Y aquí viene otra pregunta, entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros frente al rechazo de los demás? Yo quiero que usted apunte esa pregunta, hermano. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros frente al rechazo de los demás? ¿Sí? Apunte esa pregunta. Porque ¿sabe qué? Nosotros no sabemos reaccionar ante el rechazo. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? ¿Qué hacemos cuando nos rechazan? Nos hacemos a un lado, ¿verdad? Y si es posible, no le vuelvo a ver en la vida, hermano. ¿Sí? Y si le veo en la calle, me hago como que no le veo. Y sigo de largo, hermano. Así somos los seres humanos. ¿Sí o no? ¿Dice amén o no dice amén? Ah, ya, porque parecía que solo yo nomás era así, hermano. No sabemos, digan, no sabemos cómo reaccionar frente al rechazo. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros frente al rechazo? La única respuesta es esta, hermano. Escuchen. Reaccionar, o debemos reaccionar como Dios reacciona frente al rechazo. Dios reacciona frente al rechazo. ¿Usted cree que Dios no reacciona? Constantemente el ser humano vive rechazando la palabra de Dios. Constantemente. Y Dios ha tomado una posición frente a ese rechazo. ¿Cómo yo debo enfrentar el rechazo? Entonces, como Dios lo enfrenta. Como Dios toma el rechazo, así debemos tomar nosotros el rechazo. Bueno, alguien se preguntará, ¿y cómo es eso? Y bueno, eso vamos a ver más adelante. Y lo que yo quiero que entienda es esto, hermano, una cosa, este no es un mensaje masoquista. Cuidado se vaya a confundir. No es un mensaje, hermano, que le haga entender a la mujer que su esposo le moretea el ojo, hermano, y no, es que yo debo perdonar el rechazo, y su esposo no le ama, le desprecia, hermano, y ella se coge del pie para que el esposo no se vaya de la casa. No se trata de eso, este no es un mensaje masoquista. No se trata de eso. Porque Pablo no está hablando de forma masoquista cuando él dice, aunque yo los amo más y ustedes me amen menos. Pablo no está hablando de esa manera. No está haciendo entender eso. Porque alguien le dijo a alguna mujer, le dijo mi esposo, la mujer le dijo a este supuesto consejero, le dijo, mi esposo me engaña, mi esposo me agrede, mi esposo me insulta, mi esposo me hace sentir menos. Y él le dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Entonces tú tienes que aguantar todo eso, tienes que aguantar el rechazo. No me estoy refiriendo a eso. Eso es otra cosa, hermano. A lo que yo me estoy refiriendo es qué actitud debemos tomar nosotros cuando alguien nos rechaza. ¿Sí? Y es más, si en la vida nosotros volvemos a encontrarnos con esa persona, ¿qué actitud tomaríamos o deberíamos tomar con esa persona? Si pasa el tiempo y se te da la oportunidad de que tú le hagas un favor a aquellos que te han rechazado, ¿cuál sería tu actitud? ¿Qué haríamos nosotros? Ay, esta es la oportunidad, ahora sí me voy a vengar, decimos, ¿verdad? Gracias Dios por esta oportunidad. Esto es del Señor, decimos. No. Alguien como la mujer que me decía, mi esposo se fue, me abandonó, se fue. Pero ahora vino a pedirme un pan porque no tenía que comer. ¿Y sabe qué le dije yo, pastor? Dijo. ¿Qué le dijo usted? ¿Quiere saber? ¿Sabe qué le dijo? Ni agua, le dijo.
ni agua. ¿Usted cree que eso es lo normal del ser humano, verdad? Sí, hay que ser sinceros. Eso es normal en el ser humano, hermano. Somos vengativos por naturaleza. ¿Sabía eso también? Somos vengativos por naturaleza. Pero ¿qué de la frase de Jesús cuando dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué de la frase de Esteban cuando estaba siendo apedreado y alzó sus ojos a los cielos y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado? No reaccionaron como Pedro, hermano. Pedro sacó el cuchillo y dijo: a ver, ¿a cómo nos toca? Dijo Pedro. Desfilen de uno en uno, dijo Pedrito. ¿Cuál es el primero? Y ¡pah! Le bajó la oreja al siervo del sacerdote, hermano. Eso somos nosotros. Todos llevamos dentro un Pedro, hermano. Sí, mírele que está al lado suyo. Mire que está al lado suyo. El que está al lado suyo lleva dentro un Pedro también, hermano. Así que cuídese la oreja. No. Mire, ¿cómo nosotros debemos reaccionar? Si nos fijamos un poquito en Pedro, Pedro no sabía reaccionar. Pedro reaccionó a la agresión con agresión. Nos vienen a meter presos y Pedro dijo: ¿dónde está el machete? Y le bajó la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, guarda ese cuchillo. Guárdalo. No necesito que me defiendas, le dijo. ¿Tú no crees, Pedro, que yo no puedo orar a mi Padre y puedo pedirle que mande una legión de ángeles? ¿Cuánto es una legión de ángeles? ¿Cuántos ángeles vienen en una legión? Ahí les voy a tomar lección, hermano. ¿Quién se gana un caramelo? A ver. ¿Cuánto es una legión? ¿Cuánto? Por aquí dijeron. 6,000. ¿Ya? 6,000 ángeles. ¿Sí? 6,000 ángeles. Y dijo Pedro: no necesito que tú me defiendas, porque yo puedo pedirle a Dios que mande 6,000 ángeles ahorita mismo y esos van a bajar a pelear por mí. Pero no me defiendas, porque es necesario que yo haga algo que está ya escrito en Isaías, que es que el Cordero de Dios enmudeció por nuestros pecados y fue a la cruz. Y cuando estuvo en la cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. ¡Wow! Esa actitud, hermano. La verdad es que ninguno de nosotros tendría esa actitud, hermanos. Y cuando nos quedan viendo nomás mal, el otro día en la reunión de padres de familia, en la sesión, hermano, alguien dijo algo y se levantó la otra y empezó, hermano, tocó parar eso, porque se iban ya de ofensa a ofensa, se iban a los golpes ya. Tocó parar eso, hermano. Que no nos aguantamos, nosotros no aguantamos ni una ofensa, como seres humanos me estoy refiriendo. Pero qué actitud de Cristo, hermano. Qué actitud de Cristo. Cuando te ofende tu esposa o tu esposo, ¿has dicho tú esa palabra? Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. O tú le dices: Padre, ya llévatelo de una vez. Llévatelo de una vez, porque si no... Mire, este no es para nada un mensaje masoquista. No estoy hablando de quedarme en un lugar a pesar de que me maltraten física o psicológicamente. No, para nada. Sino que más bien la intención de este mensaje, preste atención, es la misericordia. Diga conmigo: misericordia. Y el amor con aquellos que alguna vez nos hicieron daño y ahora tenemos la oportunidad de ayudarles. Ese es el mensaje de Pablo. Misericordia y amor con aquellos que en algún momento nos rechazaron. Ese es el mensaje de Pablo. Ahora yo quiero que usted analice algo, hermano. Mire, el apóstol Pablo dice: yo vengo a vosotros por tercera vez. Dice, escuche, por tercera vez vengo a vosotros, iglesia. ¿A qué iglesia estaba yendo? A los Corintios.
Y por tercera vez vengo a vosotros, dice el apóstol Pablo. Fíjese bien, si alguno no leyó, desde el 12:14. Estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, dice la palabra gravoso, dice no quiero ser carga para ustedes. No quiero que ustedes gasten dinero en mí, en otras palabras le estaba diciendo Pablo. No quiero ser gravoso, porque no busco lo vuestro. Mire lo que está diciendo Pablo. No busco lo vuestro. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo no voy por su dinero, yo no voy por sus cosas, yo no voy, hermano, y esa debiera ser la actitud de todo pastor, y debiera ser la actitud de toda iglesia. Hermano, si a ti el Señor te da más gloria a Dios, yo me alegro, pero de ninguna manera, ningún pastor o ninguna iglesia debiera codiciar lo que cada hermano tiene, hermano, eso es de cada uno. Y acuérdense que la palabra dice, no codiciéis ni lo que tiene tu hermano, ni su esposa, ni nada. Amén. Entonces dice, yo no busco lo vuestro, dice Pablo, sino los busco a ustedes. Yo no quiero lo suyo, dice. Preste atención a la actitud de Pablo. Yo no quiero lo suyo. Pero yo me conformo con algo, dijo Pablo, con que ustedes caminen en la palabra de Dios. Con eso me conformo, dijo Pablo. ¿Ah? Mire qué hermoso, hermano. ¿En cuál estamos? En el 14. Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mire la actitud de un padre de Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Mire la evidencia de un ministro, aunque no vamos a hablar de eso. Un ministro, en vez de querer lo de la gente, ¿qué dice que hacen los ministros? Dan. No, tampoco es que van a decir, hermanos, hagan una fila o ahorita voy a repartir día 20. No está refiriéndose a eso. Pero hay veces en las que toca invertir del bolsillo de uno mismo, hermano, por ir a visitar un alma. Toca ahí hacer, y el apóstol Pablo está diciendo eso. No me importa, dice el apóstol Pablo. Mire qué cosa, yo le estoy repitiendo porque quiero llevarle al meollo de esta enseñanza. No me importa gastar de lo mío con tal de que vuestras almas sean salvas. Yo no quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero a ustedes que caminen en la palabra del Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y no me importa gastar lo mío, dice el apóstol Pablo, aunque Pablo no era millonario, hermano, Pablo vivía para el día, con las justas, hermano. Y dice, mire, no me importa gastar lo mío, y aún yo mismo, dice, mis fuerzas, mi cuerpo, mi mente, lo gastaré, dice, todo por amor de vuestras almas. Aunque yo sé, dice el apóstol Pablo, y aquí viene, hermano, lo más triste de todo. Aunque yo sé, dice Pablo, que cuando yo les amo más, ustedes me aman menos. Eso no es normal para nosotros. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Pablo, ¿por qué haces eso? Pablo, tú no recibes ofrenda de la iglesia, porque Pablo ni siquiera recibía una ofrenda de la iglesia, escuche. No solo no recibía ofrenda, sino que no recibía ni sueldo. Pablo no recibía sueldo de la iglesia. Pablo no recibía sustento de la iglesia en los Corintios. Pablo no recibía nada de la iglesia de los Corintios hablando económicamente, escuche. Y es más, hermano, ni siquiera tenía un familiar en esa iglesia para que pudiera decir, no, por mis familiares que estoy yendo a visitar la iglesia. Pablo no tenía ni familia, ni recibía un sueldo, ni una ofrenda, no recibía nada de esa iglesia. Pero ¿sabe qué recibía Pablo de la iglesia de los Corintios? Críticas, insultos, injurias. Por ahí había un grupo de personas, un grupo de hermanos que decían que Pablo no debía estar predicando la palabra.
Es más, había un grupo que decía, hey, si Pablo ni siquiera es apóstol, yo no sé por qué reconocen a Pablo como apóstol y metían eso dentro de la iglesia. No es normal, Pablo. ¿Por qué? Si tú estás en un lugar donde te rechazan, ¿por qué los amas más, aunque ellos te amen menos? ¿Por qué? El amor de Cristo estaba en Pablo porque le amaba a Dios. Amén. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Pablo? Sinceramente, ¿qué? Me hubiera ido a abrir otra iglesia, dice, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho tú, Alejandro, en vez de Pablo? ¿Ah? Chao, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener que aguantar todo eso, hermano? Sí, ¿se da cuenta? ¿Qué haríamos nosotros en vez de Pablo? Uy, hermano, nosotros en vez de Pablo. Ay, no me vuelven a ver nunca más ahí. Y es más, si alguien me pregunta, ¿y cómo está la iglesia de los Corintios? Ay, esa es la oportunidad que yo aprovecho para sacar todo el veneno que hay en mi corazón. Son unos desobedientes, son unos injuriosos, son unos desunidos, son unos carnales, son unos hijos del diablo. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Cuando vemos el rechazo, nos alejamos, nos apartamos. Y cuando tenemos la oportunidad y alguien nos pregunta, sacamos todo el veneno que hay en nuestro corazón. Pero Pablo no hizo eso. Pablo no hizo eso. Sino que Pablo les ama más, sabiendo que ellos no le aman. Escuche. No es una actitud normal, hermano. No es normal. Pablo, cualquiera podría decir, Pablo, tú eres masoquista. O entiendes algo que nosotros no entendemos de Dios. Pablo, tú conoces algo de Dios que nosotros no conocemos. Pablo, tú sabes algo que nosotros no sabemos. Pablo aprendió algo que todos nosotros, a todos nosotros nos hace falta y sería bueno que aprendamos, hermano. Dice amén. ¿Quiere aprender eso, hermano? Yo sí quiero aprender esa actitud, hermano, la actitud de Pablo. Porque no basta, hermano, solo con fingir un abrazo y fingir una sonrisa, y cuando nos dan la espalda, hermano, empezamos a hablar mal. Mire, no hemos aprendido la manera como se confronta el rechazo. No hemos aprendido a afrontar el rechazo. Y cuando vemos que alguien no nos ama como quisiéramos, tratamos de ver la manera como hacerle daño, cómo afectarle. Así somos los seres humanos. Me sorprende la forma de ser de Pablo. No vive de la iglesia, no recoge ofrenda de la iglesia, no tiene familia en la iglesia, no recibe sueldo de la iglesia de los Corintios, más bien recibe críticas, insultos e injurias. Ni siquiera lo reconocen ni lo respetan como apóstol, más bien recibe rechazo y decide amar más. ¿Sí? Entonces, yo quiero, hermano, que usted abra su Biblia en Romanos 5:8. Y yo quiero ir con el punto número 2. El punto número 2 es, ¿cuál es la forma en la que Dios ama? La única forma en la que Dios ama. ¿Cómo es que Dios ama? ¿Alguien encontró, hermano, Romanos 5:8? Ayúdenos leyendo. Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice? Dios demuestra su amor
¿Para con quién? ¿Y quiénes somos nosotros? Los que le rechazamos. ¿O tú no rechazaste a Dios? ¿Rechazamos o no rechazamos a Dios? A ver. ¿Qué dices tú? No, yo no rechazo a Dios, yo siempre escucho la palabra de Dios. ¿A quién le rechazo? Es al pastor, porque me invita el domingo a la iglesia y no vengo, pero es al pastor al que le rechazo a Dios. La palabra dice que todos rechazamos a Dios, todos, absolutamente todos. Todo el ser humano, toda la raza humana, toda la descendencia de Adán y Eva rechazó a Dios. Pero me sorprende que el mismo Pablo en Romanos 5:8 diga: y en esto consiste el amor de Dios, como diciendo: hey, iglesia de los romanos, entiendan cómo Dios ama, en que aún nosotros siendo pecadores, Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Merecíamos que Cristo muera por nosotros? Nadie merecía que Dios muera por él. Nadie, absolutamente nadie. Dios no dijo: este es merecedor, hermano. Y hay muchas personas que dicen: si yo no soy tan malo, hermano, si no eres tan malo, entonces ¿por qué el Hijo de Dios vino a morir por ti? Había un grande precio que pagar por nuestras almas. Eso dice la Biblia. Y no había forma de que el ser humano pague su pecado, sino a través de la muerte de un justo. Y Cristo fue el que murió por nosotros. Mire, en esto consiste el amor de Dios. Entonces yo quiero decirle algo. Desde el punto de vista de Dios, solo existe una manera de amar. Escuche bien, porque aquí ya vamos entrando más en el tema. Desde el punto de vista de Dios, solo hay una manera de amar. Diga conmigo: por encima de los errores. Sí, yo quiero que usted apunte eso, hermano. La única manera de amar para Dios es por encima de nuestros errores. Porque el amor y la gracia de Dios han sido tan grandes para con nosotros, que a pesar de nuestros errores, Dios nos amó y entregó a su Hijo. Pero nosotros a veces no nos aguantamos nada, hermano. Y no estamos dispuestos a perdonar por encima de los errores. No estamos dispuestos a amar. Y es más, ¿qué significa la palabra perdón? ¿Qué significa? Perdonar. Cubrir el pecado. ¿Sí? Dejar pasar. Cubrir. Eso significa perdonar. Entonces Dios ama de tal manera que nuestros errores no fueron un impedimento para que Él nos amara y enviara a su Hijo. Pero aquí aparece algo, que Él envía a su Hijo. Esa es la puerta de entrada a Cristo. Nada más, dice Dios, voy a poner una condición. Que todo ser humano que quiera ser perdonado va a ser perdonado a través del amor que yo les di, que es a mi Hijo, o al Hijo de Dios, a Cristo. El que no entre por Cristo no es perdonado. ¿Por qué por Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el que no entra por Cristo, hermano, ha rechazado el amor de Dios. El que no recibe a Cristo, el sacrificio de Cristo, ha rechazado el amor del Padre. Sí. El amor del Padre, el amor de Dios cubre multitud de pecados y multitud de errores. Pero cuando el ser humano rechaza a Cristo, rechaza el sacrificio de Cristo, está despreciando el amor de Dios. No quiere, es como que dice: Dios, yo no quiero saber nada de tu amor. Aún así Dios dice: ahí está el sacrificio, ahí está. Y la palabra dice que el hombre, mientras tenga vida, tiene oportunidad. Y Dios deja, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. ¿Y la lluvia para quién cae? Para todos. ¿Por qué?
Porque Dios ama así, hermano. Dios ama así. Que Dios fuera como nosotros, ¿no? Y ves tú que llueve solo sobre algunas casas, sobre algunos terrenos, y sobre otros no llueve nada, hermano. Pero el amor de Dios es tan grande. Si Dios ama así, entonces la pregunta es, ¿cómo amamos nosotros? ¿Sí? Entonces, la única forma en la que Dios ama es por encima de nuestros pecados. Si hay el arrepentimiento suficiente, entonces hay el amor suficiente para perdonar y salvar. Escuche, no hay pecado que Dios no pueda perdonar en Cristo si hay arrepentimiento. ¿Qué nos dice Isaías 1:17? Abra su Biblia. Y alguien por favor lea primera de Juan 2:1. ¿Sí? Aprender a hacer el bien, la justicia, restituir al agravio, defender al huérfano y amparar a la viuda. ¿Y el 18? Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, deberán ser como la blanca lana. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios al pecador? ¿Qué le dice Dios al pecador? Que aunque vuestros pecados sean... Venid. Subraya esa palabra. Subraya la palabra venid. Mire usted, el Dios justo, el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios santo, 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 le llama al pecador y le dice, ven. ¿Para qué? ¿Para mandarte al infierno, le dice? Para perdonar tus pecados. Y no solo eso, sino que yo quiero que tú hables, dice Dios, yo quiero que tú me hables y tú me digas. Y si vuestros pecados fueren, dice, rojos como el vino, hermano, quedarán, como dice, blancos. Qué hermoso es, hermano, que el ser humano doble sus rodillas y le diga a Dios, Señor, reconozco mi condición, Señor, perdóname. Por eso es que empezamos la alabanza así, por eso es que empezamos el tiempo de la adoración así. Señor, abro mi corazón a ti, Señor, tú me conoces, perdóname. Lávame, Señor, gracias por la oportunidad que me das. Así se acerca a Dios. Hermano, ¿de qué sirve que tú vayas a hacer 40 Padres Nuestros y 50 y 200 Aves Marías si no estás entendiendo lo que estás diciendo? Si no meditas en lo que estás diciendo, es mejor dirigir la oración a Dios entendiendo lo que estamos diciendo. Que salga del corazón, Señor, perdóname. Señor, tú sabes que vine haciendo lo que no debía hacer, Padre, perdóname. Mire. El Señor dice, vengan a mí, vengan, dice los pecadores, vengan, yo quiero conversar con ellos, dice el Señor, yo quiero que ellos abran su boca y reconozcan su pecado. Y cuando ellos reconozcan su pecado, yo quiero perdonarles, yo quiero limpiarles de su maldad, es lo que está diciendo Dios, porque la palabra de Dios dice que el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de nuestro Padre, es la voluntad de Dios. Así ama a Dios, hermano, así ama a Dios. Y fuera bueno que nosotros aprendiéramos, aunque sea un poquito de ese amor, hermano. No viviríamos como vivimos, hermano, en contiendas. No me refiero aquí a la iglesia, me refiero a todo el mundo, hermano. En contiendas, en venganzas, en chismes, en murmuración y en todo eso, hermano. En divorcios, en engaños. ¿Qué cosa, hermano? Mire usted. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo amamos nosotros los humanos? ¿Cómo amas tú? Pregúntale al que está al lado suyo. ¿Cómo amas tú? ¿Quiere que le diga cómo es el amor del ser humano? Escuche bien lo que le voy a decir. El ser humano ama con un amor egoísta. Primero.
Es un amor egoísta. Un amor que cambia según nuestra conveniencia. Me conviene estar contigo, después de un tiempo ya no me conviene estar contigo. Ahora me conviene estar con otra persona. Así amamos los seres humanos. Presten atención. Con un amor que se acaba si no obtenemos lo que nos gusta. Así es. Y mire, los matrimonios lamentablemente que viven así están destinados a destruirse. Como ya no obtengo lo que me gusta, entonces como que se me va acabando el amor. ¿Sí? Como mi esposa ya no me da lo que yo quiero, entonces como que se me va acabando el amor. Algún día me encontré con un matrimonio donde la mujer un año entero no podía tener intimidad con su esposo porque estaba en un tratamiento muy delicado por la misma culpa del esposo. Le dio alguna enfermedad venérea, hermano, y un año el doctor le dijo que tiene que seguir un tratamiento rigurosamente. Y adivine qué hizo el esposo, que según él amaba mucho y amaba, iba a esperar el año. Hermano, no pasaron ni 4 meses, el hombre ya se fue con otra mujer. ¿Sí? Así es el ser humano, hermano. Así ama el ser humano. ¿Sí? Presta atención. Un amor que se acaba cuando no obtenemos lo que nos gusta. Un amor que condiciona a hacer cosas que ni aún nosotros estamos dispuestos a hacer. Escuche, esto es lo más interesante, esto me gustó más. Un amor que condiciona a hacer las cosas que ni nosotros mismos podemos hacer. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ponen carga sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. ¿Sí? Exigimos, a veces la esposa es tan exigente con el esposo o el esposo tan exigente con la esposa que se haga así, y si ella o él se pusieran a hacer eso, ni ellos mismos pudieran hacerlo. Así amamos nosotros, hermano, los seres humanos. Por eso le digo que es un amor egoísta. Mire lo que pasó aquí. Yo quiero que abra en su Biblia en Job 2:9. Yo quiero llevarle a esto, hermano, para ir terminando ya, porque ya se nos acaba el tiempo. Job 2:9. Lea, por favor, alguien en voz alta. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibimos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job en sus labios. Mire, ahora yo quiero que preste bien. ¿Quién le dijo a Job? ¿Quién le dijo muérete de una vez? A la esposa. Todavía te mantienes, ¿por qué no te mueres de una vez? Le dijo, y maldice a Dios y muérete. ¿Usted cree que la mujer de Job dijo eso nada más de pronto de la noche a la mañana se le ocurrió? Dijo, voy a decirle a mi esposo que se muera. ¿O cree usted que algo ya desde hace mucho tiempo atrás venía en el corazón de esta mujer algo? ¿Qué estaba haciendo la mujer de Job? ¿Cree usted que le estaba rechazando? Claro que sí. Mira, Job, en otras palabras le estaba diciendo, Job, yo estoy cansada de verte enfermo, llorando, estoy cansada, de una vez mejor, ¿por qué no te mueres? ¿Ya? ¿Qué dijo Job? ¿Le ofendió? Job no le ofendió. Job le dijo, ¿has hablado? Mire, hay una gran diferencia. Job no le dijo, tú eres una mujer fatua. No, ¿qué le dijo? Has hablado como una mujer fatua y necia. ¿Sí? ¿Acaso recibiremos solo lo bueno de Dios?
Mire la respuesta de Job. Por eso dice, y en todo esto Job no pecó. ¿Alguna vez alguien te ha dicho a ti que te mueras? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Por qué no te mueres tú primero? ¿Sí o no? Yo no voy a dejar que nadie me diga que me muera. Muérete tú. ¿Verdad? Y no solo eso, sino que esa forma de ser de la esposa, si Job no hubiera aprendido algo de Dios que nosotros debiéramos aprender, hermano, hubiera creado esa forma de hablar del esposo, hubiera creado resentimiento en el corazón del esposo, ¿sí o no? Claro, si le está diciendo, hermano, cosas serias, ¿acaso le está diciendo cualquier cosa? Está deseando que se muera. Muérete de una vez para irme ya a buscar otro. Mire, eso hubiera causado amargura en el corazón de su esposo. Solo póngase a pensar, ¿cuáles son las cosas que tu esposo o tu esposa te han dicho que hasta ahora no te puedes olvidar? Ahora, yo quiero que usted se dirija a Job 42. En el 42:12. Y mire lo que dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Kiapu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno. ¿Cómo murió Job? ¿Lleno de amargura? Cuando dice la palabra lleno de días, quiere decir lleno de gozo. Murió contento. Y Dios le dio otros hijos y otras hijas. ¿Con quién le daría? ¿Cree que Job se consiguió otra mujer? Hay algunas versiones que dicen, y le dio hijas e hijos con la misma esposa. Mire Job. Job no era, hermano, como muchas veces nosotros somos, resentidos y todo, y ya no te quiero, ya no. No, Job con la misma esposa, tú, hermano, ¿sí? Y murió, dice, lleno de días, lleno de gozo, no se amargó. ¿Cómo? A ver, yo te hago una pregunta. En la historia de tu vida, ¿cómo se escribirá tu final? No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero cuando habla del final de la vida de Abraham, dice que Abraham murió en buena vejez. Cuando habla de David, dice que David también murió en buena vejez. Cuando habla de José, dice que José murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados. Cuando habla aquí de Job, dice que murió lleno de días, lleno de gozo. Patricia, pues partió con el Señor. ¿Llena de qué? Llena de días. ¿Será? Amén. Jenny partió con el Señor. No le estoy diciendo que ya se va a morir, no. No, partió en su momento. Partió con el Señor llena de gozo, en buena vejez. ¿Verdad? Marquito partió con el Señor en medio de una puñetiza. No se puede. No se puede, hermano. No se puede. ¿Sí? ¿Cómo va a escribirse el final de tu historia? ¿Cómo se va a escribir? Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú ahorita estás con amargura en tu corazón, con resentimiento en tu alma, cuando tú partas, hermano, no va a decirse, partió con el Señor lleno de gozo, no va a decir eso.
Va a decir, y partió con el Señor, o partió de esta tierra, ni siquiera con el Señor, lleno de amargura, lleno de resentimiento, deseando vengarse, ¿sí? Haciendo lo malo, apartado de los caminos del Señor, divorciado, descuidó a sus hijos, o divorciada, descuidó a sus hijos y no quiso más hacerse responsable, y así partió con el Señor. ¿Cómo vamos a partir nosotros de esta tierra, hermano? ¿Ah? Piensa en eso. Entonces, mire, si alguien tuvo rechazo en el matrimonio, fue Job, hermano. A Job le rechazó su esposa. Pero ¿sabe qué? Job no se llenó de resentimiento, ¿sí? Pasar el tiempo y Job perdonó a su esposa, o ni siquiera se resintió, hermano, pero debe haberle afectado tal vez en su corazón, porque a nadie le gusta que le digan que ya se muera de una vez porque no sirve para nada. Mire, y tuvo más hijos e hijas y murió gozoso. Ahora yo quiero que usted hable en 2 de Corintios 12:14. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo dice, yo los amo más, aunque ustedes me amen menos. El primero es el rechazo del cónyuge, el segundo es el rechazo a un ministro. En el 12:14 al 15. Pero mire usted, ¿sí? Mire usted, primero el rechazo del cónyuge. Segundo, el rechazo a los ministros, en este caso a Pablo. Pero no solo eso, mire, tercero, el rechazo al Padre, el rechazo a Dios. Juan 3:16 al 19. ¿Qué nos dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no se ha condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que Dios también fue rechazado, y constantemente Dios es rechazado, pero su amor es tan grande. Ahora, ¿qué dice Isaías 53:1? Mire, qué hermoso, hermano. ¿No le parece hermoso a usted que mientras nosotros le rechazamos, dice, le despreciamos, dice? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando ahí en Isaías 53? ¿De quién? De Cristo. Cuando vino a la tierra, ¿usted cree que no lo despreciaron, no lo rechazaron? ¿Sí? Si dice, hermano, lo que nosotros vemos en las películas, ¿verdad? ¿Se ha visto usted? Lo más parecido a la pasión de Cristo, lo más parecido, pero aún así le falta todavía. Isaías 53 dice que no se le reconocía el rostro, dice que parecía una sola masa de carne. ¿Sí? No es las películas que nosotros vemos, hermano, no se comparan realmente al sufrimiento. Y tú ves que la gente lo escupía y se burlaban de él. Miren, cuando estaba en el madero, dice, ¿qué le decía a la gente? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, le decían, ¿verdad? Mire, la gente se burlaba, hermano. Por eso dice, despreciado, varón de dolores. Mientras nosotros le despreciamos, ¿qué hizo él? Por sus llagas fuimos sanados, curados. Él llevó el precio de nuestra paz, para que nosotros hoy tengamos paz con Dios y paz entre nosotros. ¿Quién pagó el precio de esa paz? Cristo. Mire usted. ¿Por qué nosotros podemos disfrutar ahora, hermano, y tenemos la palabra y gozamos y tenemos paz? Porque el Cordero de Dios vino a pagar el precio de esa paz. Eso es lo que nosotros no hemos entendido todavía. Si nosotros entendiéramos eso, otra fuera nuestra actitud frente a las cosas de Dios.
Si nosotros entendiéramos eso, hermano, otra fuera nuestra actitud frente a Dios. Pero aún así su misericordia sigue una y otra vez. Mire qué hermoso, hermano. Él pagó el precio de nuestra paz. Y yo quiero finalizar diciendo esto, hermano. Finalmente, ¿cómo debemos nosotros reaccionar ante el rechazo? Yo quiero decirle 3 cosas para que usted se lleve. ¿Cómo reacciono yo frente al rechazo? ¿Sí? Aparte de todo lo que ya hemos dicho. No hay otra manera de reaccionar. Lo primero, no hay otra manera de reaccionar que con misericordia. Lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Escúcheme, si usted se acostumbra en su vida, en su caminar, a reaccionar así, usted está reflejando el carácter de Dios. ¿Sí? Alguien hizo algo que le ofendió. Padre, perdónale porque no sabe lo que está haciendo. Padre, ten misericordia de esa persona. ¿Ah? Padre, al Señor, Padre, ten misericordia, no le tomes en cuenta su pecado. Eso es lo primero, así debemos reaccionar frente al rechazo. Así debemos reaccionar. O sea, en otras palabras, ¿qué? ¿Qué debemos hacer con los que nos rechazan? ¿Qué debemos hacer con los que nos hacen mal? Orar por esas personas. ¿Estás orando tú por aquellos que te hacen daño? Oramos por aquellos que nos hacen daño, que nos rechazan. Bueno, Cristo lo hizo. Segundo, ¿qué debo hacer cuando me rechazan? Esto es algo hermoso lo que el apóstol Pablo finalizó diciendo: aunque vosotros me améis menos, yo los amo más. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando me rechazan? Amar más. ¿Qué quiere decir amar más? Estar dispuesto a ayudar siempre que sea posible. ¿Sabe por qué dice la palabra que tenemos que hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera. Amar más es la única manera de que tu corazón no se llene de amargura. ¿Sí? Hubo un divorcio, está bien, se divorciaron, ya no van a volver a estar juntos, no quieren estar juntos, bueno, está bien, pero la palabra de Dios dice que tú no puedes amar menos, que tú tienes que amar más, que si llega la oportunidad y la circunstancia de ayudar, ¿qué debes hacer tú? Amar más. Tú no vas a decir lo mismo que esta mujer que dijo: ni agua para el enemigo. Eso, presta atención. Eso es lo segundo. Amar más que los errores de nuestro hermano. Y lo tercero, confiar en la justicia de Dios. ¿Sí? Finalicemos leyendo Romanos 12:19. Miren lo que dice aquí, hermano. No. Leamos todos, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando siempre en la vida, hermano, nosotros nos van a rechazar siempre. Escuche, mire, al pastor joven lo rechazan por ser muy joven, y al pastor viejo lo rechazan por ser muy viejo. Sí, siempre vamos a enfrentarnos al rechazo. Siempre. Lo que no podemos hacer nosotros es amar menos, sino amar más. Aunque nos amen menos.
Así es como a Dios le gusta. Ay, Señor, pero es duro, es muy difícil, es duro. Claro que es duro porque en nuestra humanidad no sabemos amar. Pero solo cuando empecemos a ver cómo Él ama, empezaremos nosotros a saber cómo amar verdaderamente. Sí, pongámonos sobre sus pies. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Nuevas son tus misericordias cada día. Aquí está tu palabra, Señor, aquí está. Ay, Señor, qué hermoso sería, Padre, que nosotros podamos repetir en nuestras vidas lo que Pablo hizo, Señor. Qué hermoso sería que nosotros podamos tomar la actitud de Job ante el sufrimiento. Qué hermoso sería, Señor, que nosotros podamos aprender a amar más cuando nos aman menos, Señor. Qué hermoso sería que nosotros te amemos a ti como tú nos amas, Señor. Y que entendamos que tú nos amas aun cuando nosotros te rechazamos, Señor, y despreciamos tu palabra, despreciamos tu presencia, despreciamos tu casa, tu invitación, Señor, y tú estás invitando una y otra vez, Señor, tú estás invitándonos, llamándonos, Señor, porque es tu amor, esa es tu misericordia, Padre. Oro por tu iglesia, Señor, oro por aquellos corazones, Padre, que han albergado amargura en su corazón, Señor, que se resisten a perdonar, que se resisten, Señor, a mirarte a ti, Señor, y aprender de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú, Señor, y tu palabra sembrándose en su corazón y dando fruto, Señor, fruto de perdón, fruto de arrepentimiento, fruto de amar más, Señor, aunque les amen menos. En el nombre de Jesús.